Bueno, bueno, empezamos con el tema, la clase pasada de las unidades de medición y en particular con el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Definimos cuáles son las unidades que recomienda el Sistema Internacional para que se utilice, como lo dice su mismo nombre, ¿no? Que se utilice internacionalmente en todos los países. No todos los países, de hecho, están en el acuerdo, pero la idea es que participen cada vez más y sobre todo que de todas maneras hay países que no están en el acuerdo que ya están, en los que ya se utilizan las unidades, ¿no? De las unidades que vimos, las cantidades que vimos de longitud, tiempo y masa son cantidades que se conocen como cantidades fundamentales, eh, porque a partir de estas cantidades vamos a definir otras que son derivadas, precisamente porque se definen en términos de las cantidades fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos de área, el área es una cantidad física también, ¿no? Es algo que se puede medir, pero el área generalmente uno lo mide midiendo otras cantidades físicas que son de longitud. Si yo quiero tener el área de un terreno rectangular, mido su largo, el largo del terreno por el ancho del terreno. Entonces, para medir el área, que es una cantidad física, mido otras dos cantidades físicas que son fundamentales, que son longitudes, longitud y longitud, ¿no? Un lado que sea como el largo del terreno y otro que sea considerado como el ancho. Si tenemos, por ejemplo, el área de un círculo, un terreno en forma circular, sería pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces lo tendríamos obteniendo es el número pi por el cuadrado del radio de esa figura circular. Entonces el radio sería una cantidad física que es una longitud y en términos de esa longitud elevada al cuadrado obtenemos el área, ¿no? de una figura circular. Entonces el área es una cantidad derivada, se obtiene multiplicando dos longitudes, ¿no? Otra cantidad física derivada es la velocidad o la rapidez también, ¿no? La rapidez, ustedes saben que se mide en longitud sobre tiempo, ¿no? Por ejemplo, voy a 50 kilómetros por hora. Los kilómetros son una unidad de longitud y la hora es una unidad de tiempo. Entonces, lo que es la rapidez se obtiene dividiendo eh, una cantidad fundamental, que es la longitud, entre otra cantidad fundamental, que es el tiempo, ¿no? Y así vamos a ir viendo, de hecho, dependiendo de los temas que vayamos viendo, vamos a ver cómo aparecen otras cantidades derivadas, ¿no? De las primeras que van a aparecer son precisamente la rapidez, la velocidad, la aceleración también, en los primeros capítulos que veamos. Otro ejemplo de de cantidad eh, derivada es la densidad. También le llaman aquí deducida, pero es más común derivada, ¿no? Una cantidad física derivada es la densidad. La densidad se define como masa entre volumen de una sustancia, ¿no? La masa es una cantidad fundamental, se mide en kilogramos en el sistema internacional, y el volumen, a su vez, es una cantidad derivada. El volumen se obtiene multiplicando eh, tres longitudes. Por ejemplo, si quiero el volumen de un cubo, sería lado por lado por lado, que sería el producto de una longitud por otra longitud por otra longitud. Y si tuviera una esfera, entonces sería 4/3 de pi por el radio al cubo. Otra vez sería una longitud al cubo, ¿no? Entonces, esta densidad también es una cantidad física derivada. Y, y bueno, es una cantidad que depende de cada sustancia y además va a depender del estado físico de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, una misma sustancia, cuando la tienen ustedes como sólido, como líquido o como gas, tiene densidad diferente, porque
componentes están espaciados diferentemente en cada estado de la materia. Pueden pensar en el agua, no pueden tener agua en forma de hielo, sería sólido. Pueden tener el agua en forma líquida, como la bebemos en un vaso, o en estado gaseoso, cuando se está evaporando, ¿no? Bueno, cuando ya se evaporó más bien, ¿no? Bien, entonces aquí hay que tener claro cuáles son las cantidades físicas fundamentales. Estas cantidades fundamentales, la longitud, tiempo y masa, no se pueden obtener, o sea, no se pueden definir a partir de otras. Las derivadas sí, como la rapidez, la densidad y otras que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces esa es la diferencia, que si se pueden definir en términos de otras, ya son derivadas. Y bueno, esas otras son esas fundamentales precisamente, ¿no? Bueno, aunque se establece que la recomendación internacional es que en todas partes se utilicen las unidades de medición del sistema internacional, donde pues, se utiliza para longitudes el metro, el kilogramo para masa, el segundo para el tiempo, para la temperatura el Kelvin, y así, ¿no? Para la candela, para la intensidad luminosa, y la corriente eléctrica el ampere. Y para cantidades muy grandes o muy pequeñas comparadas con esas unidades de medición se utilizan múltiplos o submúltiplos. Por ejemplo, para cantidades más pequeñas que el metro utilizamos el centímetro, el milímetro. Si son cantidades mucho más grandes que el metro, entonces utilizamos el kilómetro, y otras cantidades como el año luz para distancias astronómicas, ¿no? Mucho más grandes. Sin embargo, no es el único sistema de unidades que se utiliza actualmente. Existe también el sistema inglés de unidades. A veces también se conoce como sistema imperial. Este sistema inglés, ustedes saben que es el que se utiliza, de hecho, en la vida cotidiana en Estados Unidos. Si ustedes cruzan a Estados Unidos, eh, van a, bueno, saben que las velocidades se manejan en millas, tienen un límite de velocidad en los freeway, por ejemplo, de 75 millas por hora o 65 millas por hora, dependiendo de la parte y las condiciones, ¿no? En los noticieros van a escuchar que la temperatura del día pues la dan en grados Fahrenheit. Esas no son unidades del sistema internacional, la milla ni los grados Fahrenheit, son unidades del sistema internacional. Es el sistema que predomina en Estados Unidos, aunque se recomienda en Estados Unidos también que se utilice el sistema internacional. Y para muchos fines de intercambio tecnológico, de hecho Estados Unidos tiene que utilizar el sistema internacional. Muchas veces, pues ha habido por la costumbre tal vez de ellos mismos, pues no toman en cuenta que las recomendaciones son las unidades del sistema internacional, y a veces han hecho conversión, por ejemplo, eh, de magnitudes que son metros, las han considerado como si fueran millas, erróneamente, ¿no? Por la costumbre de ellos, y entonces han tenido problemas técnicos, han llegado a perder satélites, de hecho, ¿no? Por intercambio de medidas con agencias de otros países que les dan las medidas en el sistema internacional, y ellos erróneamente han asumido que están en el sistema inglés. Pero bueno, a medida que pasa el tiempo, también en Estados Unidos, al menos el oficial, pues ha ido ganando terreno el sistema internacional. Tanto así que muchos libros de texto que antes utilizaban otros sistemas, ya en las nuevas ediciones ya los están adaptando al sistema internacional. Es un sistema internacional, el sistema internacional de hecho está basado en el sistema métrico, ¿no? Que propuso o que digamos que firmó, como les comenté en su tiempo, ¿no? Napoleón Bonaparte. Tiene muchas ventajas, entre las ventajas, pues lo primero que podemos notar es que se maneja unidades fundamentales, perdón, las unidades de medición de las cantidades físicas, de las cuales pues el metro es el que da nombre a lo del sistema métrico. Y, y de ahí se definen particiones que son múltiplos o son múltiplos de 10. Y, y eso tiene la ventaja de que pues es el sistema numérico con que nosotros estamos
acostumbrados, ¿no? El sistema decimal. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, pues este sistema inglés, pues yo creo que es cuestión de tiempo nada más, ¿no? Puede tardar más o tardar menos, pero pues tienen que ir adaptándose. De hecho, en el caso de los automóviles, no sé si es el caso general, pero creo que ya tratan de ponerle los velocímetros, las dos unidades, ¿no? En millas y en kilómetros. El kilómetro pues sería un múltiplo del metro, 1000 metros. Eh, Muchos productos, pues nosotros estamos, no nos es ajeno el sistema internacional precisamente por nuestro vínculo con Estados Unidos, pues es uno de nuestros vecinos, el principal vecino comercialmente también, ¿no? Eh, y en particular aquí en este estado, pues hay mucho más intercambio, ¿no? Bueno, y así, por ejemplo, cuando ustedes miden la presión de una llanta, no la miden normalmente en el sistema internacional, que serían en pascales. Bueno, en las especificaciones de la presión que tiene que llevar un neumático, una llanta, sí, sí la dan en pascales también, pero es más común en nuestro lenguaje del diario eh, especificarlo en libras, ¿no? Por ejemplo, saben que una llanta en un carro normal, ¿no? Un auto para uso particular, pues normalmente lleva una presión de 32 libras. Bueno, se habla de 32 libras, lo correcto sería 32 libras por eh, pulgada cuadrada, ¿no? Y, y entonces esa es también una unidad de medida del sistema inglés, no lo decimos en pascales sobre metro al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces, este sistema inglés, entonces también conviene tener algunas reglas de equivalencia entre a qué equivale, por ejemplo, un metro eh, o un grado, un Kelvin, perdón, un Kelvin o un grado Celsius, que aunque no es del sistema internacional, se acepta su uso también en los países en que se utiliza el sistema internacional, ¿no? Entonces conviene tener las reglas básicas de conversión entre el sistema internacional y el sistema inglés. De hecho, en el Teams les compartí un archivo, ¿no? Que es una tabla de conversiones en los archivos de material de clase. Eh, si no la tienen, me pueden decirnos, se las puedo enviar también por el canal de Telegram, no recuerdo si por ahí la envié también. Es una tabla de conversión que vamos a utilizar para hacer algunos problemas, ¿no? Bueno, a diferencia de las medidas del sistema internacional que se basan en múltiplos y submúltiplos de múltiplos de 10 o submúltiplos de 10 de las unidades que se consideran, y si las unidades además, pues se trató del principio que fueran unidades que tuvieran un modelo, un patrón invariable, ¿no? En la medida de lo posible. Eh, las medidas del sistema inglés eh, tienen otros orígenes. Y en general, pues cuando todavía la humanidad no tenía una tecnología desarrollada al nivel que tenemos actualmente, pues las mediciones se hacían eh, tomando en consideración pues partes de nuestro cuerpo con las que nosotros pudiéramos hacer comparaciones cuando midiéramos. Por ejemplo, si queríamos medir longitudes, en la antigüedad, en Egipto, se utilizaba la brazada, ¿no? La brazada es como se muestra en este caso, ¿no? Se extendían los brazos y la distancia que se definía con los brazos extendidos, tomando las puntas de los dedos, bueno, del dedo, eh, sería este es el dedo anular, ¿no? No, el anular es el cuarto, ¿no? Es el dedo, eh, ¿cuál es ese dedo? Si no recuerdo. Es el dedo índice, el anular, el meñique es el más pequeño. Y bueno, el del centro, no sé por qué se me fue el nombre, ¿no? Eh, si alguien me recuerda, aquí para que queden, pues así como se muestra en la figura, ¿no? Esa sería la definición de los egipcios para la brazada, y esa era una medida
que utilizaban ellos basada en su cuerpo, ¿no? Bueno, las medidas del sistema inglés de hecho tienen origen también de este tipo, ¿no? Pero bueno, se utilizaba también en la antigüedad otras unidades como un palmo, que eran la distancia definida entre 4 dedos de una mano, como se muestra aquí, o un codo, que era esta medida del límite de los dedos hasta el codo, ¿no? Este es un codo. Esto era, vean, esta es la definición original de pulgada, ¿no? La distancia abriendo así la mano del punto más alto hasta el dedo índice, ¿no? Esta era la definición de pulgada, pero bueno, no está esta distancia. Aquí se traslapa un poco, pero sí, aquí está bien. No sé si en la pantalla alcanzan a ver ustedes bien ahí. A veces se distorsiona un poco. Esta es la definición original de la pulgada. Y esto el pie, como lo dice el mismo nombre, pues era la longitud de un pie, ¿no? Si se fijan en el sistema en el sistema inglés, se utilizan todavía la unidad de medida que es el pie y la pulgada. Lógicamente el pie y la pulgada del sistema inglés actual ya no se basa en las medidas del cuerpo de alguien, ¿no? Porque eso es variable, depende de la persona. En los ingleses antiguos, pues esas medidas, por ejemplo, el pie era un pie del rey en turno. Si cambiaban de rey, pues ya tenían otra medida, ¿no? Eh, otras medidas, bueno, aunque fueron los orígenes de la pulgada y el pie, les decía, ya se establece actualmente una equivalencia que los haga invariables, ¿no? Con otras eh, cantidades físicas. Bueno, también hay otras como la milla, ¿no? La milla se utiliza en Estados Unidos en vez del kilómetro. La milla, la libra, también se utiliza para unidad para medir el peso, ¿no? En Estados Unidos se utiliza la libra. La libra y la milla tienen origen, de hecho, desde la época romana, ¿no? Y de hecho es importante aquí, ahorita que me acuerdo de que tienen origen romano. De hecho, los romanos fueron los primeros que tuvieron patrones físicos para esas cantidades, ¿no? Para un patrón físico para la longitud y para la cantidad de masa. Bueno, entonces, y estos son los países en los que se utiliza el sistema inglés, ¿no? El sistema británico. Los países en donde se utiliza, eh, así como se utiliza en Estados Unidos, ¿no? Que predomina. Aparte de Estados Unidos son Birmania y Liberia. Realmente noten que el único país, digamos, no por hacer menos a los otros países, ¿no? Pero el único país de relevancia, pues, comercial y económica de estos tres a nivel internacional es realmente Estados Unidos. Si Estados Unidos ya lo dejara de utilizar, prácticamente pues desaparecerían este sistema. Aquí está lo que les comentaba, las agencias oficiales, por ejemplo, las agencias científicas como la NASA, sí utilizan el sistema internacional, o sea, para intercambios tecnológicos con otras agencias. Alguna vez pues sí han tenido pérdidas por no acatar, por no considerar esto, ¿no? De utilizar el sistema internacional. Pero bueno, esos son puntos que cada vez ocurren menos porque ellos mismos ya han ido adaptando, incluso a libros de texto, el sistema internacional, ¿no? Para que la población poco a poco se vaya acostumbrando. Bueno, en la clase anterior les presenté algunas tablas con algunas medidas de longitudes, de tiempos, de masa, en donde aparecían cantidades de objetos muy diversos, ¿no? Y entonces el rango de valores de todos esos objetos, pues tenía un intervalo muy amplio, ¿no? Había desde números muy grandes hasta números muy pequeños. Y entonces lo que veíamos invariablemente es que
para todas las cantidades físicas podemos medir objetos en donde el resultado de la medición es muy grande o muy pequeño comparado con el patrón de medida, ¿no? Por ejemplo, para distancias en astronomía, generalmente son distancias muy grandes. Entonces, ahí teníamos el metro multiplicado por una potencia de 10, pero un número muy grande, ¿no? Actualmente ya estamos explorando la materia a nivel cada vez más pequeño, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que hacer es escribir las longitudes como submúltiplos muy pequeños, ¿no? Del metro. Estoy aquí tratando de escribir aquí algo. No sé por qué no me deja. Un momento, ¿no? Quiero escribir aquí algo, pero no sé por qué no me deja. Bueno, se botó la presentación un momento, ¿no? Ok, creo que... Bueno, entonces, si observamos estas cantidades, un momento, es que aquí mi pantalla se partió en dos partes, no sé por qué estoy... Les voy a compartir otra vez. Ok, me confirman, ya deben de estar viendo otra vez la presentación, ¿verdad? Es una página en blanco, de hecho. Sí, se ve. Sí, profe. Sí se mira. Okay. Bueno, entonces aquí, si recuerdan cómo son todas esas cantidades que teníamos, entonces lo que pueden observar es que hay cantidades que son muy grandes o muy pequeñas comparadas con la unidad de medición que tenemos, ¿no? Bueno, entonces aquí es importante entonces entender la importancia de esa forma de escribir las cantidades, en donde noten que puedo escribir cantidades muy grandes o muy pequeñas comparadas con la unidad de medición como múltiplos o submúltiplos de las unidades de medición, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero escribir un metro, una unidad de medición en términos del metro, pero que es muy grande comparado con el metro, entonces utilizo eh, lo que se conoce como la notación científica. Voy a compartir aquí para poder escribir como pluma. Entonces, por ejemplo, si yo mido medio metro o 3 metros, 4 metros, por ejemplo, las dimensiones de una habitación, ¿no? Puedo poner que sean 5 metros
por 3 metros, por decir algo, ¿no? Aquí me es suficiente, pues, referirme al metro, ¿no? Entonces yo tendría un área de, digamos, de un cuarto de 15 metros cuadrados, ¿no? Eh, Aquí vamos a notar cuando trabajemos con cantidades físicas lo siguiente, ¿no? Las unidades de medición, como el metro en este caso, en las operaciones matemáticas se consideran como en el álgebra. Por ejemplo, ustedes en álgebra, si multiplican x por y por 4x, el resultado para ustedes sería 4, la parte numérica, y luego x por x sería x al cuadrado y y. Tendrían este producto, ¿no? Cuando estemos trabajando con, bueno, cuando tengamos operaciones que involucran magnitudes, que son magnitudes físicas, tenemos su unidad de medición como aquí, ¿no? Aquí tenemos la magnitud física, serían longitud y longitud para medir el área, ¿no? Por ejemplo, de un cuarto. Sería, supongamos, estos son 5 metros, estos son 3 metros, y entonces el área sería 5 por 3. Cuando hagamos este tipo de operaciones con cantidades físicas, las unidades de medición, en este caso el metro, se operan con las mismas reglas del álgebra. Entonces aquí serían 5 por 3, 15, y metro por metro sería exactamente como aquí arriba, ¿no? Como x por x. Metro por metro, metro cuadrado. Ya así vamos a operar, ¿no? Entonces, cuando tenemos cantidades muy grandes, aquí en el cuarto, digamos, son 5 metros por 3 metros, no hay problema, ¿no? Pero cuando hablamos ya de distancias de una ciudad a otra, ya no hablamos de metros. Digamos, si quiero saber, por ejemplo, la distancia de aquí a San Carlos, pues, digamos, decimos que son 130 kilómetros. Entonces, vean, aquí aparece esta letra K, que vamos a ver en una tabla que les voy a presentar aquí más adelante. Esta acá significa que son 130.000 metros. Entonces, una forma de cuando yo escribo cantidades que son muy grandes o muy pequeñas comparadas con mi unidad de medición es utilizar estas letras que son prefijos. Prefijos, o sea, se ponen antes de la unidad de medición. Y dependiendo de la letra que pongamos, significa que multiplico o divido, ¿no? La unidad de medición. Ustedes están familiarizados, por ejemplo, con el milímetro. Un milímetro significa que esta M que está antes de la M de metro, significa que divido entre 1000. O sea que esto sería la milésima parte de un metro, ¿no? Te vean otra vez. Sustituyo estos ceros, en este caso 3, o correr 3 veces el punto decimal por una letra, por un prefijo, ¿no? Bueno, aquí todavía no son cantidades muy grandes, pero por ejemplo a nivel astronómico tenemos cantidades todavía mucho mayores que esta, ¿no? Entonces ustedes vieron, por ejemplo, cantidades como, digamos, voy a poner aquí 1.5 por 10 a la 17. Pueden ser metros, por ejemplo, ¿no? También los vimos en el caso de la masa en kilogramos o segundos. Esta notación se llama notación científica cuando tenemos escrita la cantidad de manera que tenemos un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10. Cuando decimos potencia de 10 puede ser una potencia positiva o negativa, ¿no? Vamos a ver los dos casos. ¿Qué significa esto? Esto significa lo mismo con lo que ustedes están familiarizados cuando hacen esta operación 6 por 6 por 6 por 6 por 6. Estoy multiplicando el 6 por sí mismo 4 veces. Saben que lo puedo escribir de esta forma, ¿no? 6 a la 4. En general, en álgebra sabemos que si tenemos un número que llamamos base elevado a una potencia, que aquí denoto como b, el significado de esto es que estoy multiplicando el número que llamo base por sí mismo
b veces. De esta forma, ¿no? El número A se multiplicó por sí mismo b veces. Aquí, por ejemplo, tenemos el 6, sería la A. La B es el 4, entonces se multiplica el 6 por sí mismo 4 veces. Es exactamente el mismo significado para el 10. Si yo multiplico el 10 por sí mismo 4 veces, aquí tendría 10 a la 4. Y en general, si quiero tener el 10 multiplicado por sí mismo, un número cualquiera de veces, aquí le puedo llamar b veces, entonces sería el número 10 elevado a la b. Entonces, de acuerdo con esto, el 10 a la 17 que tenemos aquí, el 10 a la 17 sería 10 multiplicado por sí mismo 17 veces. No sé si va a caber aquí. 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lo voy a tener que poner aquí muy pegado para que... ese es el significado de 10 a la 17 con las mismas reglas que ya conocemos de los exponentes. Ustedes saben que hay una definición básica que hay que tener presente, ¿no? Una definición de que cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, de esta forma, si yo escribo 10 a la 0 es un caso particular de esta definición. Entonces, el 10 a la 0 elevado a la 0 es 1, ¿no? Si elevamos 10 a la 1, el 10 a la 1 sería el 10 solo. Por ejemplo, aquí tenemos 6 por 6 por 6 por 6, 6 a la 4. Si yo quiero un solo 6 y no multiplicarlo otra vez por sí mismo, sería un solo 6, ¿no? 6 a la 1. O sea que el 10 a la 1 es 10. 10 al cuadrado es el 10 elevado por sí mismo, perdón, multiplicado por sí mismo, entonces son 100. Y así puedo ir, por ejemplo, obteniendo 10 a la 3, sería el 10 multiplicado por sí mismo 3 veces. Este es 1000 y así, ¿no? Y entonces imagínense el 10 a la 17. El 10 a la 17 sería un 1. Y ven, 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 un 0, 10 a la 2 pongo 2 ceros, 10 a la 3 3 ceros. Entonces 10 a la 17 tendría que poner 17 ceros, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ceros. Este sería 10 a la 17. Escrito, si yo pusiera todos los números, ¿no? Noten lo impráctico que sería estar escribiendo todas esas cantidades que vamos a estar utilizando en esta forma, en vez de utilizar la notación científica, ¿no? Si yo escribo simplemente 10 a la 17, pues este es el espacio, ¿no?, que necesito para escribir la cantidad. Si la escribo en la forma convencional, tendría que escribir todo esto. Bueno, hay cantidades todavía más grandes, entonces me llevaría mucho espacio, ¿no?, cuando redacto. Y entonces, por eso es la conveniencia de la notación científica. Escribir, si son cantidades muy grandes, lo escribo como potencias de 10, como en este caso, ¿no? Entonces, si en vez de poner, imagínense, 1, 5 y luego 16 ceros en la cantidad, mejor pongo 1.5 por 10 a la 17. Bueno, entonces vamos a estar utilizando, de hecho, en todo el curso esta notación. Vamos a ver que van a ir apareciendo este tipo de cantidades, ¿no?, que requieren notación científica. Pero además hay otro punto que la hace importante. Noten que se pierde
Información, por supuesto, pueden decir que se pierde información cuando paso de una notación convencional a una notación científica. Por ejemplo, imagínense que yo tuviera, voy a escribir aquí una cantidad que involucre muchos dígitos. 1, 5, 4, 0, 0, 3, 2, 0, 4, 1, 0, 9, 8, 3, 7, 9, 1, 0. Hasta ahí. Voy a suponer que estos son kilogramos. Entonces, si yo escribo esto como notación científica, yo lo escribiría como 1.5 por 10 a la cuánto. Aquí me fijo cuántos espacios recorro el punto decimal, ¿no? 2, 5, 8, 11, 14, 17, ¿no? Es 1.5 por 10 a la 17 kilogramos. Bueno, vean que es la misma cantidad que tenía acá, pero en metros, ¿no? Ahora en kilogramos. ¿Me podrían decir ustedes tal vez que estoy perdiendo información porque pues aquí aparecen otros números, ¿no? Más adelante, por ejemplo, no tengo el 4, el 3, todos esos dígitos, pero no son importantes porque cada espacio decimal, bueno, cada número en un espacio decimal diferente, por ejemplo, pesa mucho menos. Por ejemplo, este 4 es mucho menos importante que el 5. Este 3 es muchísimo menos importante todavía que el 5. Y es 1 entre 10.000 veces más pequeño un 1 aquí colocado en la posición del 3 que en la posición del 4. Ustedes saben que un 1 colocado en la posición del 4 es 10 veces menos importante que un 1 colocado en la posición del 5. Entonces, en la notación científica, aunque se pierden estos dígitos que están más adelante, no influyen porque entre más dígitos tenga, entonces va siendo por cada posición que se recorren a la derecha, ese dígito es 10 veces menos importante que el anterior. Eso significa que es un 1 colocado aquí en la posición del último cero es 1 entre 10 a la 17 veces menos importante que el 5. Entonces es algo así como si nosotros queremos medir, volviendo otra vez a las distancias entre ciudades, las medimos en kilómetros. ¿Por qué no necesitamos ser tan exactos como decir 134.000 metros, por ejemplo, ¿no? La distancia de una ciudad a otra? Porque el metro es 1000 veces menos importante que el kilómetro. Entonces, si yo doy la distancia en kilómetros, para mí eso es suficiente para la precisión que necesito. No necesito ser tan exacto como metro porque de hecho al ir caminando en el carro, pues yo puedo recorrer incluso por segundo, pasar metros, ¿no? Por cada segundo, no es relevante, ¿no? Entonces los únicos dígitos más importantes en la notación científica, cuando son cantidades muy grandes o muy pequeñas, pues son los primeros. Por eso podemos representar de esta forma las cantidades. Bien, entonces, recapitulando, en la notación científica vamos a trabajar con potencias de 10. Aquí tengo pues solamente las primeras, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, etc. Entonces hay que familiarizarnos con esta forma de trabajar, de representar las cantidades, las magnitudes de las cantidades físicas, ¿no? También podemos tener la situación, no solamente, aquí me refería cuando tenemos cantidades muy grandes, ¿no? Comparadas con la unidad de medición, pero también actualmente la tecnología nos permite utilizar cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, sus teléfonos tienen dispositivos que almacenan información en espacios muy pequeños, en donde el metro es una longitud muy grande, ¿no? Para las dimensiones de los dispositivos que utiliza su teléfono, su computadora, su televisión. Actualmente, pues, para la tecnología moderna, el metro es una cantidad muy grande, ¿no? Porque estamos en la época,
Ustedes han escuchado seguramente hablar de la nanotecnología, ¿no? Esto se refiere a que la tecnología moderna ya implementa dispositivos con dimensiones de nanómetros. El nanómetro es un metro dividido entre 10 a la 9. Entonces es una cantidad muy pequeña, ¿no? Para escribir nanómetro escribimos una n minúscula y luego la m de metro. Esto significa que el metro lo divido por 10 a la 9. Esto es un metro dividido entre 10 a la 9. Ese es un nanómetro, ¿no? Vamos a volver más adelante. Les presento una tabla en donde se presentó qué significa cada prefijo, ¿no? Para las unidades del sistema internacional. Aquí la n minúscula significa que divido entre 10 a la 9. Y a la vez, este 10 a la 9, ¿qué significa? Bueno, el 10 a la 9 significa que el 10 se multiplica por sí mismo 9 veces. Pero ahora está en el denominador, no está en el numerador. Aquí hay que recordar, conviene recordar otra de las reglas de los exponentes. Digamos, yo puedo tener exponentes de esta forma, ¿no? Significa, si la b es un número entero, significa la a elevado, perdón, multiplicado por sí mismo b veces. Pero puedo tener 1 entre a la b, de esta forma, ¿no? Esto significa que es 1 entre a multiplicado por sí mismo b veces, ¿no? Entonces aquí tengo 1 entre 10 a la 9, significa que divido entre 10 multiplicado por sí mismo 9 veces. Pero también una regla de los exponentes me dice que si tengo 1 entre la base elevado a una potencia, como en este caso, voy a escribir aquí, 1 entre a elevado a la b, yo lo puedo escribir de esta forma, puedo llevarme la base al numerador, pero cuando paso al numerador, el exponente cambia de signo. Se vuelve negativo, ¿no? Entonces aquí, 1 entre 10 a la 9, yo sé que es 1 entre 10 multiplicado por sí mismo 9 veces. Lo voy a poner una sola vez aquí explícito, ¿no? Un metro. Y aquí tendría 10 por 10 por 10. Aquí van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este número, si yo lo pongo como decimal, sería 0.00000001. Me faltó un punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De hecho, me faltó aquí, así, ¿no? Y ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este 10 a la menos 9. Este sería un nanómetro. 0.00000001 metro. Entonces vean aquí, simplemente escribo una n y una m y ya tengo esta cantidad, ¿no? Para no escribir todo. Pero entonces aquí, con esta definición de estos exponentes negativos, entonces el nanómetro yo lo puedo escribir también como 10 a la menos 9 metros, si no quiero escribirlo en el denominador, ¿no? El 10 a la 9. Se lo puedo escribir también en el numerador, pero sería un exponente negativo. Entonces aquí podemos ver en general, por ejemplo, si tengo una decimal, ¿cómo pongo una decimal? 0.1, ¿no? Este 0.1 es 1 entre 10. Es 1 entre 10 a la 1. También lo pueden escribir como 10 a la menos 1. El punto 001 es 1 entre 1000, es una milésima de hecho, ¿no? Es 1 entre 10 a la 3. Esto lo puedo escribir como 10
a la menos 3. Entonces vean, en los primeros casos estuvimos viendo potencias positivas de 10. Son múltiplos de 10, cantidades más grandes, ¿no?, que el 1. Cuando tenemos exponentes negativos, este es el significado que vamos a tener. Potencias negativas de 10 significa que son submúltiplos de 10 o divisiones de múltiplos de 10. Para cantidades más grandes que la unidad de medición, vamos a tener entonces en la notación científica que las cantidades aparecen multiplicados por múltiplos de potencia de 10 positivas. Pero cuando tengamos cantidades muy pequeñas comparadas con la unidad de medición, vamos a tener entonces potencia de 10 negativas porque tendríamos submúltiplos de esas unidades de medición. Bien, aquí entonces paso aquí a la siguiente lámina para que mostrarles entonces las principales múltiplos y submúltiplos de... Bueno, aquí sería más bien los submúltiplos. Los múltiplos fueron los que vimos antes, ¿no? Estos son los múltiplos de 10, son potencia positiva de 10, y los submúltiplos serían de esta forma, ¿no? Potencias negativas de 10. Bueno, entonces vamos a ver algunas reglas de operación cuando multiplicamos cantidades que estén escritas en forma de notación científica, ¿no? Se me perdió aquí el mouse. Ahí es. Bueno, entonces vamos a... Okay, vamos a tomarnos un receso de unos 10 minutos y volvemos, para que se descansen y estiren un poco. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto. Recuerden que pueden preguntar en cualquier momento, ¿no?, para que no queden dudas. Muy bien, regresamos entonces en 7 minutos, ¿no?